Hola, mi nombre es Domingo Villarreal, soy socio cofundador de Maximizando tu Pensión y los invito a ver esta interesante presentación con aspectos importantes relacionados a tu pensión. Al final se despedirá mi socio de ustedes dándoles unas indicaciones. Muchas gracias. ¿A quién va dirigido? Está dirigido a toda persona que empezó a cotizar con un patrón ante el IMSS antes del 1 de julio de 97 y por ende tiene derecho a pensionarse por la ley 73. La pensión es una decisión que tomamos solo una vez en la vida. Es normal que tengamos dudas, pero lo peor es hacer acciones incorrectas que nos lleven a cometer errores. Muchos de estos errores, por experiencia les digo, son influenciados por familiares y amigos que nos dan consejos sin tener el conocimiento de nuestro caso en particular. La experiencia nos dice que desafortunadamente los buenos amigos se convierten en malos asesores. Es importante tener bien claro que todos los casos presentan alguna diferencia y hay que tomar decisiones que te convengan exactamente en tu caso. Te comento que la pensión no es cuestión de suerte. En la mayoría de los casos, obtener una pensión digna depende de hacer una buena estrategia para maximizarla. Y el abanico de posibilidades que una misma persona tiene cumpliendo requisitos va desde la mínima de garantía, pasando por puntos intermedios, hasta realmente tener pensiones de más de 40,000 pesos. Por eso decimos que la pensión depende en mucho de tus decisiones y acciones. Qué bueno que nos acompañas. El mejor momento para asesorarte en tu caso inicia hoy. No es bueno dejarlo para después. Muchos esperan para asesorarse hasta el final de la etapa laboral, ya casi para pensionarse y para poder maximizar su pensión. En muchos casos es que esto es una acción que se lleva tiempo, además de tener recursos. En algunos casos también es necesario hacer correcciones. Es indispensable hacerlas con tiempo, ya que los procesos propios del IMSS son lentos. Y como no hubo planeación, hemos visto que muchos llegan sin recursos para poder maximizarla. Y así, al dejar pasar el tiempo, se pierden posibles ingresos derivados de la pensión. Algunos de nuestros clientes, les comento, empiezan con más de 65 años. Hasta tenemos casos de clientes que han empezado con ya los 70 años cumplidos. Hay que analizar el caso para ayudarlos a tomar sus mejores decisiones. Otros empiezan con 53, 54, tienen muy buenas posibilidades de hacerlo con mejor planeación, llegando en mejor momento a su pensión maximizada, pero aún así algunos batallan por falta de planeación. El mejor momento es hacerlo cuando antes. Es muy bueno cuando las personas jóvenes, aquellos que están 37, 38, 40, todo depende que tengan derechos por la ley 73. Desgraciadamente, esta gente, estas personas así de jóvenes, por falta de cultura en pensiones, se preocupan menos por su caso. Pero te comento que ellos están en muy buen momento, ya que tendrán conocimiento de cómo actuar ante el IMSS en su vida laboral para en diferentes circunstancias saber qué tienen que hacer. Además, tienen buen tiempo para planear, toman buenas decisiones que sean de su beneficio y los lleve a su máxima pensión posible. Diariamente, varias personas nos preguntan, entre clientes y personas que nos escriben a los mails y nos dicen, ¿y si me muero? Es una pregunta que nos hacen a nosotros. Y nosotros les comentamos, no te preocupes por si mueres, hay que preocuparte por si vives. Además, hay que tener bien en cuenta que la pensión es heredable. En muchos de los casos, principalmente a la esposa o a su concubina con derechos. La verdad, esta información no está dirigida a personas que ya están pensionadas. Les comento a diario, esto es a diario, recibimos mails y llamadas de personas que están en esta situación, ya están pensionadas y quieren pagar lo que sea para mejorar su pensión, llegando incluso algunos que me dicen,
Es que me pensioné y tenía un error, me faltan semanas cotizadas y son muchas. Les comento que ya es muy difícil hacer algo para poder ayudarlos. Casi siempre es imposible porque ya no hay tiempo, dejaron pasar demasiado tiempo. Otros me hablan y se quejan simplemente diciéndose, es que la pensión es muy baja. Y claro, esto no es un motivo para poderle reclamar al instituto. En la actualidad es muy importante revisar los casos a detalle y no tomar decisiones apresuradas, ya que la última tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de pensiones les podría llevar a perder una parte importante de la pensión. Otra razón de peso es que el instituto en fechas recientes y cada vez más ha puesto en su mira en el renglón de simulación laboral. Así que es importante estar bien prevenido y armado para esta posible situación, sobre todo hacer las cosas bien. Las estadísticas sobre pensiones son muy tristes. La mayoría de los pensionados en México, y hablo de más del 85%, recibe pensiones de menos de 5,000 pesos mensuales. Y de estos, la mayoría solo alcanzan la pensión mínima de garantía. O sea, hay alrededor de 2,800 pesos. Esto es una cantidad muy mínima para vivir, pero sobre todo si lo comparamos con el rango de posibilidades de pensión al que tenemos derecho por pertenecer a esta ley, que es muy similar a las pensiones que se pueden recibir en países del primer mundo como España o Francia. Te comento que la pensión actual máxima que se puede aspirar en México es de casi 50,000 pesos mensuales y nosotros tenemos casos de éxito. Es muy importante revisar tu caso para que no contenga errores y seguir una estrategia a fin de obtener tu pensión maximizada y que todos tus documentos estén en tiempo y forma, con el objetivo que te pensiones en tu mejor momento. En los casos siempre es importante empezar por el principio, que es en sí una decisión. Y esta es conocer cómo te ve el IMSS a ti. Para compararlo con lo que tú piensas, puedes revisar que nuestros datos estén correctos, que haya razonabilidad de la información. Ahora, en la mayoría de los casos, no hay este tipo de problema, pero el caso importante es el cada uno de nosotros. Si no hay concordancia en los periodos cotizados, ahí sí, tenemos que revisar a detalle a fin de recabar información precisa para corregir ante el IMSS. Lo más común en este tipo de casos es errores en los nombres, en los apellidos, sobre todo aquellas gentes que tienen nombres poco comunes y también las personas que tienen nombres como compuestos, María del Pilar. Ese tipo de situaciones tiende a ser muy sintomático para tener problemas. Otras llegan a tener casos de duplicidad del número de seguridad social. Este paso, que tiende a considerarse como un paso que parece simple, pero tiene el detalle que debe de estar lo mejor estructurado, ya que el IMSS en procesos pide lo que ellos llaman información fehaciente. Y solo es fehaciente la información que ellos mismos proporcionan. Sabemos, por experiencia, que la mayoría no tenemos esas pruebas. Entonces lo que hacemos es, con el apoyo de lo que tengamos, de lo que sabemos, y buscando otra información que apoye lo que decimos, para poder hacer una solicitud que sea correcta y nos lleve al buen fin. Estos procesos en el IMSS son lentos, son procesos que pueden ser de 3-4 meses y hemos tenido casos que nos tardamos más. Esto depende de con qué contamos. En la mayoría de los casos que sí están correctos los datos, tenemos que revisar cómo están los derechos y cuáles son las acciones. Si no están actualizados nuestros derechos, ¿qué tenemos que hacer para recuperarlos? Haciendo esto, ya de ahí podemos empezar a hacer lo que es el proceso de planeación de nuestra pensión. Cuando tenemos que recuperar derechos, porque tenemos muchos años de no estar cotizando, el recuperarlos es imprescindible, ya que es uno de los requisitos mínimos de pensión. Pero como todo, hay que hacerlo bien. Y en este particular escenario, que es muy común, hay que vigilar este punto, que es de suma importancia. Y lo mejor es estar lo más preparado posible para una posible revisión del instituto y no caer en una simulación laboral, algo que el instituto está vigilando cada vez más, ya que en caso de ser requerido por este motivo,
Solo se tienen 5 días para contestar. Y es indispensable hacerlo bien, ya que de no hacerlo o ir mal preparados para esta entrevista o cometer el grave error de no contestar, el IMSS gana. Y todo derecho ganado por una simulación es invalidado, aún habiendo pagado más semanas y estar en condiciones de pensionarse. Cuando no se hacen las cosas con conocimiento y previsión, es dificilísimo armarlo en este plazo para poder contestar adecuadamente, ya que es un plazo muy pequeño, pudiendo provocar un problema tanto al trabajador como al patrón. Es muy común que en los casos, cuando recuperamos derechos, sobre todo cuando ya estamos en edad adulta y ante la imposibilidad de encontrar un trabajo cotizando al IMSS, que un familiar o amigo nos apoye. Y claro, el trabajar, y más aún con un familiar, es un derecho inalienable, pero el IMSS tiene varias alertas en sus sistemas que hay que conocer para actuar y tomar previsión, a fin de contestar bien y con documentación que no permita duda y todo fluya correctamente. En este punto, la información es valiosa, ya que es como la ve el propio instituto. Empezaremos por conocer puntos generales para poder avanzar en tu estudio de pensiones. ¿Qué es la pensión? La pensión es el derecho que tenemos a recibir nosotros y nuestra familia con derechos, tanto el servicio médico como a una prestación en efectivo mensual por el hecho de haber cotizado al IMSS y cumplir requisitos y en estar en edad de pensión. La pensión es heredable normalmente a la esposa o concubina, pero también los hijos tienen derechos bajo ciertas restricciones y hasta los padres pudieran recibir una pensión en ciertos casos. La pensión se paga 13 veces al año, lo que significa que considera un pago de aguinaldo. La pensión de la esposa o concubina adquirida por méritos propios es independiente de la pensión que tiene el esposo. O sea, puede tener tanto su pensión como en su caso una pensión por viudez. Son completamente independientes y el ingreso familiar cuando los dos tienen una pensión pues es bastante más atractivo normalmente. Los requisitos para pensionarnos de la Ley 73 del IMSS por cesantía en edad avanzada y vejez son los siguientes. Tenemos que tener como mínimo 60 años cumplidos, un mínimo de 500 semanas cotizadas y reconocidas, estar en conservación de derechos o vigencia de derechos, tener al menos una semana cotizada y reconocida dentro de esta ley, o sea, anterior al 1 de julio del año de 1997. La pensión, como comentamos, es desde los 60 años. A esa edad obtenemos el 75% de las posibilidades totales. Y esta se va incrementando un 5% por cada año más que tenemos, hasta que llegara al 100% a los 65 años de edad. Es común pensar que por el hecho de ser el 100% es mejor momento, pero esto no es necesariamente cierto en todos los casos. Lo mejor es tener a la edad de los 60 años la pensión ya maximizada, nuestro caso revisado de posibles errores para pensionarnos a esa edad, ya que al hacer un estudio de pensiones, cuánto se deja de percibir contra el diferencial de pensiones que obtendríamos, el tiempo de recuperación se hace muy largo y entonces no lo hace razonable. Claro, el mejor momento es el de cada quien. En algunos casos es a los 60 cuando fueron previsores, en otros pues puede ser a los 61, a los 62 o más. Cuando ya pasamos a esos momentos, a veces en algunos de los casos se toma el punto que nos permite el IMSS, que ellos consideran 60 años con 6 meses y un día como si fueran 61 años para mejorarla un 5%. Sin ayuda, aunque no necesariamente va a ser una buena decisión. Hay que analizarla con números, con valores para saber qué decisión estamos tomando. Y con ella, ya con valores, hay que decidir en qué momento nos vamos a pensionar, el que sea nuestro mejor momento financiero y claro, una decisión personal, el que sea su mejor momento personal. En México existen 2 leyes por las cuales nos podemos pensionar, siendo la Ley 73 derogada y la Ley 97 actual o vigente. La fecha parteaguas es el 1 de julio del año de 1997. Subrayo lo de derogada y actual o vigente, ya que al pensionarnos lo que tenemos es la opción de decisión,
y el instituto debe de presentar las dos alternativas y nosotros debemos tomar la decisión. Este es un punto muy importante, ya que por la propia nomenclatura esto llega a causar confusión. Hay personas que firman por la ley 97 solo por el hecho de que la 73 dice derogada, siendo esto un grave error que no es sencillo de corregir y va a afectar el resto de nuestras vidas. Les comento que ya firmado es difícil corregir y tenemos muy poco tiempo para presentar una inconformidad. Como comentamos, la fecha parteaguas es el 1 de julio de 1997 y debemos tener antes de esa fecha al menos una o más semanas cotizadas y reconocidas para poder considerarnos en transición, o sea, tener la opción de decisión por qué ley queremos pensionarnos o por qué ley nos conviene hacerlo. Existen casos que por falta de revisión de sus propios casos, ellos llegan a tener semanas no reconocidas o descontadas. Este sí es un motivo para dejar de pertenecer a la ley. Claro, casi siempre podemos hacer algo, pero hay que analizarlos bien, sobre todo aquellas personas que tienen pocas semanas que les dé derecho, ya que cuando pedimos nosotros ayuda por desempleo, que te soy sincero, les comento, es una manera carísima de financiarnos, ya que el IMSS, al no recuperar el dinero, muchos dicen, le pido al IMSS y que me dio un préstamo por desempleo, que al cabo eso no se lo tengo que regresar, así me lo dijo tal persona. Pues sí, pero el IMSS lo que hace es quitarnos semanas, que esas semanas pudieran hasta quitarnos nuestros derechos, pero cuando no es así, que afortunadamente no tenemos muchas semanas más con derechos, lo que nos sucede es que ellos se lo van a estar cobrando a los chinos vía pensión, entonces en vez de darte una pensión te van a dar menos, y el resto de tu vida o de la vida de tu esposa, pues vas a estar pagando ese préstamo que te hicieron. Así es, esto se convierte en un error que se pague el resto de la vida. Y como les comento, los casos más graves es cuando estamos poniendo en tela de juicio nuestros derechos o que los tenemos perdidos y tenemos que hacer acciones para recuperarlos. Los puntos importantes que tienes que tener muy claros son los siguientes. ¿Cómo te ve el IMSS a ti? Primero, para saber si es necesaria alguna corrección o aclaración. Les comento que la mayoría no tienen ese problema, pero hay que revisar el caso personal antes de llegar el momento de pensionarse. De nada sirve que la mayoría esté correcto. Lo importante es el caso personal de cada quien. Ya sabiendo cómo te ve el IMSS a ti, es importante conocer tus derechos y determinar cuál es la estrategia personal a seguir y vamos a recuperar nuestros derechos. O lo estamos haciendo. Hablaremos y daremos una valiosa información para hacer las cosas bien y evitar una simulación laboral. Por experiencia sabemos que este punto es muy importante en muchos casos y nuestras recomendaciones son de acuerdo como las ve el instituto. Evaluaremos en tu caso tus posibilidades de pensión actuales y cuál sería siguiendo la estrategia de maximizar tu pensión. Y algún otro escenario posible para tener herramientas de toma de decisiones a fin de que tomes tu personal y mejor decisión. Debes tener en claro cuáles son los procedimientos a seguir para que cumplas todos los requisitos ante el instituto, para que sea fácil, correcto y tus acciones te lleven a obtener una pensión digna que llamamos pensión maximizada. Cubriremos todos los puntos, veremos la modalidad 40 desde los requisitos, cómo inscribirnos, haremos las evaluaciones para conocer a qué pensión tienes oportunidad de llegar y tu mejor momento de pensión, así como las formas y detalles importantes para darnos de baja de la modalidad 40. Hola, mi nombre es Rogelio Garza, soy socio cofundador del despacho de asesoría Maximizando tu Pensión. Te quiero dar las gracias por acompañarnos hasta el final de nuestra presentación. Quiero recordarte que en la parte de aquí abajo de la página hay una imagen que dice descargar, donde puedes descargar un reporte que preparamos especialmente para ti. También quiero decirte que en tu bandeja de correo tendrás una información que va a ser de mucha utilidad para ti. Muchas gracias, seguimos en contacto y recuerda que te habló Rogelio Garza de Maximizando tu Pensión. Gracias.